Sofía, vestida con un delantal azul claro ligeramente arrugado y el cabello recogido en un moño desordenado, estaba limpiando una mesa cerca de la ventana. Sus ojos marrones recorrieron la habitación, discretos, acostumbrados a observar sin ser notados. Pero esa noche sucedió algo diferente. Eduardo entró, secándose las gotas de agua de su elegante abrigo negro, y sus miradas se encontraron. El impacto de esa mirada la hizo contener el aliento por un momento. Eduardo tenía un aire de misterio, la postura de alguien acostumbrado a ser notado, pero en ese momento parecía vulnerable, fuera de lugar. Caminó hasta el mostrador y pidió un espresso, pero su atención estaba completamente centrada en Sofía. La forma en que se movía, la forma en que se mordía distraídamente el labio inferior mientras ordenaba los cubiertos. Cada detalle le fascinaba. Cuando ella trajo el café, sus manos se tocaron ligeramente y un escalofrío recorrió sus cuerpos. Eduardo sonrió. Una sonrisa comedida, casi tímida, que contrastaba con su postura naturalmente confiada. «Gracias, Sofía». Leyó el nombre bordado en el delantal. Ella se sonrojó levemente. «De nada, señor». Pero él no quería que lo llamaran señor. Yo solo quería ser Eduardo. Los minutos se fueron alargando mientras él permanecía allí, observándola desde lejos, bebiendo su café lentamente. Sofía sintió su mirada, pero trató de ignorar la sensación inquietante que se extendió por su pecho. «Es un cliente más», se repetía, pero su corazón insistía en no obedecer. Cuando Eduardo finalmente se levantó para irse, vaciló un momento en la puerta. Parecía querer decir algo, pero se limitó a sonreír, de nuevo antes de marcharse. El timbre de la puerta sonó suavemente cuando se fue. Dejando un rastro de anticipación en el aire, Sofía dejó escapar un largo suspiro y volvió a trabajar. Pero su mente estaba lejos de allí. Esa noche fue diferente. Algo en ella cambió. Y sabía que, de alguna manera, Eduardo regresaría. La lluvia se intensificó golpeando con más fuerza los cristales del café. Sofía observó la calle vacía por un momento antes de regresar al mostrador. Cogió un paño para secar la humedad que dejaban los clientes, pero le temblaban ligeramente las manos. El frío no fue la causa. Fue él. Era su mirada. Por primera vez, deseó que su turno durara más. Deseaba que ese momento se prolongara, que Eduardo volviera y dijera algo inesperado. Pero la realidad la hizo retroceder cuando el gerente la llamó al otro lado del mostrador. Respiró hondo, se arregló el delantal y siguió con sus deberes. Sin embargo, su corazón ya había comenzado a perderse. Esa mañana, acostada en su estrecha cama, Sofía miraba fijamente el techo oscuro de la habitación. El sonido de la lluvia continuaba afuera, rítmico y constante. Cerró los ojos y se permitió soñar, aunque sabía que su sueño estaba destinado a ser imposible. Las reuniones se hicieron frecuentes, primero en el café y luego en paseos discretos por las calles menos transitadas de la ciudad. Al principio eran solo miradas, sonrisas intercambiadas mientras tomaban café y pedidos escritos apresuradamente. Pero pronto, las palabras empezaron a llenar el espacio entre ellos. Eduardo la llevó a un parque escondido entre edificios históricos, donde hojas de color naranja cubrían los bancos de madera. Era un refugio tranquilo en medio del caos de la ciudad. Sentadas una al lado de la otra, Sofía hablaba de su infancia sencilla, de los días en que ayudaba a su madre a coser para ganar algo de dinero. Eduardo la escuchaba como si cada palabra fuera una melodía fascinante. Él, a su vez, habló del peso de llevar el apellido familiar, de las fiestas pomposas donde se sentía como un extraño. Habló de cenas formales, donde las conversaciones eran frías y predecibles, y de las expectativas que siempre recaían sobre sus hombros. «A veces siento que estoy viviendo una vida que no elegí», confesó mirando al suelo. Sofía entendió lo que quería decir, pero su mundo era diferente. Su vida diaria estaba llena de luchas,
pero al menos era real, era suya. ¿Y qué elegirías si pudieras?, preguntó, sosteniendo su taza de té en sus frías manos. Eduardo la miró por un largo momento antes de responder. Tú. Una noche, la llevó al mirador de la ciudad. El viento frío alborotaba sus cabellos sueltos y la ciudad brillaba bajo ellos. Aquí nadie nos juzga. Aquí somos solo nosotros dos. Eduardo tomó su mano y lentamente la acercó. Sus labios se tocaron suavemente y en ese momento nada más importó. Pero el mundo real no los dejaría en paz por mucho tiempo. La realidad llamó a la puerta cuando, al día siguiente, Sofía encontró a una mujer esperando a Eduardo frente al café. Llevaba un vestido caro. Su cabello rubio estaba impecablemente peinado y su expresión tenía una mezcla de impaciencia y aburrimiento. Sofía observó de lejos cómo llegaba Eduardo. Intercambió unas palabras con su esposa y se subió al auto de lujo que la esperaba. Su corazón se hundió. Sabía que Eduardo pertenecía a un mundo que no era el suyo, pero en ese momento sintió que la distancia entre ellos se hacía aún mayor. Quizás fui ingenuo al creer que podrían escapar a las reglas de ese juego. Más tarde, Eduardo apareció en el café. Su mirada la buscó inmediatamente, y cuando la encontró, sonrió suavemente. Pero Sofía no le devolvió la sonrisa. Continuó limpiando las mesas, fingiendo que nada había cambiado. Sin embargo, por dentro, su corazón ardía en un torbellino de sentimientos contradictorios. Cuando terminó su turno, Eduardo todavía estaba allí. Esperó a que todos se fueran antes de acercarse. «Sofía, por favor, escúchame». Su voz era baja, casi un susurro. Ella dudó, pero no pudo alejarse. Él tomó su mano con suavidad, y en ese contacto, ella sintió la promesa de algo más. Algo que, quizás, nunca podrían tener. La noche cayó fría sobre la ciudad, y Sofía se sintió dividida entre la razón y el deseo. El café ya había cerrado, pero Eduardo insistió en que hablaran. La llevó a una plaza silenciosa, donde solo resonaba el sonido del viento entre las hojas y pasos lejanos. El brillo de las farolas proyectaba largas sombras en el suelo, y Sofía se cruzó de brazos, no solo para protegerse del frío, sino también del torbellino de emociones que Eduardo estaba despertando en ella. ¿Quién era ella? La pregunta surgió antes de que pudiera detenerla. Su voz era tranquila, pero llena de algo que ni siquiera ella podía nombrar. Eduardo suspiró, pasando sus manos por su cabello oscuro. Mi compromiso se concertó hace años. Nunca hubo amor entre nosotros. Él la miró a los ojos, buscando su comprensión. Yo no elegí esto, Sofía. Sus palabras parecían sinceras, pero algo dentro de ella se negaba a aceptarlas. Entonces, ¿por qué sigues con ella? La brisa fría trajo consigo el olor a tierra mojada, y Sofía sintió un nudo en la garganta. Edward dio un paso adelante, pero ella retrocedió. Porque mi familia espera eso de mí. Porque si me niego, no sé qué pasará. La respuesta fue un duro golpe. Sofía se sintió tonta por haber creído, por haberse permitido soñar, aunque sabía que la realidad era implacable. Eduardo notó su dolor y tomó sus manos suavemente. Sofía, no quiero mentirte, pero tampoco quiero perderte. Miró hacia abajo, sintiendo el calor de esas manos que parecían protegerla del mundo, y al mismo tiempo eran parte de lo que la lastimaba. «Ya me has perdido, Eduardo». Su voz era un susurro, pero aguda. El viento arreció, haciendo que las hojas secas bailaran a su alrededor. Eduardo cerró los ojos por un momento, como si necesitara absorber el impacto de las palabras. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación diferente allí. Si lucho por ti, si lo arriesgo todo, ¿te quedarías conmigo? Sofía no respondió. El miedo la consumió.
Miedo a lo que podría pasar si desafiaran ese destino ya escrito. Miedo al precio que ambos tendrían que pagar. Su silencio fue suficiente respuesta para Eduardo, quien lentamente le soltó las manos. Finalmente, Sofía se giró para irse, sintiendo que su corazón le gritaba que se quedara, pero su mente sabía que algunas batallas no se podían ganar. Mientras caminaba de regreso a casa, las lágrimas caían silenciosamente por su rostro. Eduardo se quedó allí, mirándola desaparecer en la oscuridad de la calle. Sabía que esto no era el final. Fue solo el comienzo de una guerra que nunca imaginó librar. Sofía pasó los siguientes días intentando borrar a Eduardo de su mente, pero fracasó estrepitosamente. Cada rincón de la ciudad parecía cargado de recuerdos de él. El café, el parque escondido, el mirador. Cada lugar susurraba su nombre. Se obligó a creer que había tomado la decisión correcta, pero su corazón insistía en negarlo. En el café su rutina se había convertido en una tortura silenciosa. Cada vez que se abría la puerta, su corazón se aceleraba ante la tonta expectativa de verlo allí. Pero Eduardo no apareció, y eso dolió más que cualquier adiós. Quería creer que él había seguido adelante, pero una parte de ella sabía que no era tan simple. Esa noche, al regresar a casa, Sofía notó un auto negro estacionado en la esquina. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero continuó caminando. Al pasar, el cristal polarizado bajó lentamente, revelando el rostro frío y calculador de una mujer. Era el mismo que había visto con Eduardo días antes. «Pase», ordenó la mujer, sin cambiar su expresión. Su tono no era una petición, sino una orden. El miedo apretó el pecho de Sofía, pero su instinto de supervivencia la hizo negar con la cabeza y seguir caminando. No tuvo tiempo de dar más de 3 pasos. Un hombre vestido con un traje oscuro salió del coche y le cerró el paso. «No querrás que te convenzamos, ¿verdad?». Su sonrisa era helada, sin ningún rastro de humor. El corazón de Sofía latía incontrolablemente. Su cuerpo quería correr, pero sus piernas se sentían clavadas al suelo. Sintió el toque firme de la mano del hombre que sostenía su brazo, y todo dentro de ella gritó para salir corriendo. «Si quieres hablar conmigo, puedes hacerlo aquí», logró decir, tratando de mantener la voz firme. La mujer dentro del auto soltó una ligera carcajada, como si Sofía fuera solo un juego en un tablero que ella ya sabía controlar. «Escucha bien, niña». La mujer se inclinó ligeramente, sus ojos evaluando a Sofía con una mezcla de desprecio y diversión. «Eduardo tiene un futuro brillante por delante, y tú no eres parte de él». Esas palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Sabía que ese mundo no la aceptaba, pero escucharlo en voz alta hacía que todo fuera más cruel. «Sé inteligente. Vete antes de que las cosas se pongan complicadas», continuó la mujer, encendiendo tranquilamente un cigarrillo, como si esto fuera solo otro asunto trivial del día. El hombre que la sostenía del brazo la soltó, pero Sofía sintió que no era un gesto de bondad. Fue una advertencia, un recordatorio de que esta conversación fue solo el comienzo. Sin decir nada más, la mujer cerró la ventanilla del auto y él condujo por la calle, desapareciendo en la oscuridad de la ciudad. Sofía se quedó allí, temblando, sintiendo el peso de una amenaza silenciosa que se cernía sobre su vida. Sabía que Eduardo la amaba, pero ¿sería suficiente el amor para luchar contra fuerzas tan despiadadas? Sofía pasó los siguientes días intentando borrar a Eduardo de su mente, pero fracasó estrepitosamente. Cada rincón de la ciudad parecía cargado de recuerdos de él. El café, el parque escondido, el mirador. Cada lugar susurraba su nombre. Se obligó a creer que había tomado la decisión correcta, pero su corazón insistía en negarlo. En el café, su rutina se había convertido en una tortura silenciosa. Cada vez que se abría la puerta, su corazón se aceleraba ante la tonta
expectativa de verlo allí. Pero Eduardo no apareció, y eso dolió más que cualquier adiós. Quería creer que él había seguido adelante, pero una parte de ella sabía que no era tan simple. Esa noche, al regresar a casa, Sofía notó un auto negro estacionado en la esquina. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero continuó caminando. Al pasar, el cristal polarizado bajó lentamente, revelando el rostro frío y calculador de una mujer. Era el mismo que había visto con Eduardo días antes. «Pase», ordenó la mujer, sin cambiar su expresión. Su tono no era una petición, sino una orden. El miedo apretó el pecho de Sofía, pero su instinto de supervivencia la hizo negar con la cabeza y seguir caminando. No tuvo tiempo de dar más de 3 pasos. Un hombre vestido con un traje oscuro salió del coche y le cerró el paso. «No querrás que te convenzamos, ¿verdad?». Su sonrisa era helada, sin ningún rastro de humor. El corazón de Sofía latía incontrolablemente. Su cuerpo quería correr, pero sus piernas se sentían clavadas al suelo. Sintió el toque firme de la mano del hombre que sostenía su brazo, y todo dentro de ella gritó para salir corriendo. «Si quieres hablar conmigo, puedes hacerlo aquí», logró decir, tratando de mantener la voz firme. La mujer dentro del auto soltó una ligera carcajada, como si Sofía fuera solo un juego en un tablero que ella ya sabía controlar. «Escucha bien, niña». La mujer se inclinó ligeramente, sus ojos evaluando a Sofía con una mezcla de desprecio y diversión. «Eduardo tiene un futuro brillante por delante, y tú no eres parte de él». Esas palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Sabía que ese mundo no la aceptaba, pero escucharlo en voz alta hacía que todo fuera más cruel. «Sé inteligente. Vete antes de que las cosas se pongan complicadas», continuó la mujer, encendiendo tranquilamente un cigarrillo, como si esto fuera solo otro asunto trivial del día. El hombre que la sostenía del brazo la soltó, pero Sofía sintió que no era un gesto de bondad. Fue una advertencia, un recordatorio de que esta conversación fue solo el comienzo. Sin decir nada más, la mujer cerró la ventanilla del auto y él condujo por la calle, desapareciendo en la oscuridad de la ciudad. Sofía se quedó allí, temblando, sintiendo el peso de una amenaza silenciosa que se cernía sobre su vida. Sabía que Eduardo la amaba, pero ¿sería suficiente el amor para luchar contra fuerzas tan despiadadas? La lluvia se había convertido en un diluvio cuando Sofía entró corriendo en la casa, con el corazón todavía latiendo salvajemente. Eduardo la había dejado en la esquina, insistiendo en que se fuera a casa mientras él arreglaba todo. Pero sabía que nada se resolvería tan fácilmente. Ese auto negro había sido una advertencia, un recordatorio de que no eran libres para amar. Se sentó en el borde de la cama, con la ropa todavía empapada y el pelo pegado a la piel. El frío no procedía de la lluvia, sino de la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Su instinto le gritaba que Eduardo estaba en peligro, que esa noche no terminaría bien. El móvil vibró sobre el tocador, haciéndola saltar. Cogió el dispositivo con manos temblorosas y leyó el breve mensaje que iluminó la pantalla. «Ve al mirador. Necesito hablar contigo. Es importante». Y su corazón se hundió. Quería verla, a pesar de los riesgos. El miedo le susurró que se quedara donde estaba, para no involucrarse más. Pero su amor por Eduardo gritaba más fuerte. Rápidamente se puso un abrigo y se fue, ignorando la fría lluvia que azotaba la ciudad. El camino hasta el mirador nunca había parecido tan largo. Cada rincón, cada sombra parecía esconder un peligro invisible. Cuando finalmente llegó, encontró a Eduardo parado bajo una de las tenues farolas, el rostro serio y el cabello mojado, pegado a la frente. «Eduardo...». Sofía corrió hacia él, pero en cuanto se acercó, notó que algo andaba mal. Su mirada estaba vacía, distante. Y entonces
Un escalofrío recorrió tu espalda al notar un segundo auto estacionado unos metros detrás. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó pasos detrás de él. Una mano firme la agarró del brazo y ella se giró, enfrentándose al hombre que la había amenazado antes. «¡Qué escena tan conmovedora!», murmuró, con una fría sonrisa en los labios. Pero, lamentablemente, se acabó. Sofía intentó liberarse, pero otro hombre apareció a su lado sujetándola por los hombros. Edward dio un paso adelante, con los puños cerrados, pero antes de que pudiera hacer algo, una voz femenina interrumpió la escena. «Eduardo, mi amor, ¿de verdad pensaste que podías huir de quien eres?». La mujer del coche negro caminó lentamente hacia ellos, protegida por un paraguas sostenido por otro secuaz. Su vestido color burdeo se pegaba a su cuerpo debido a la humedad, pero su expresión era impecablemente fría. «¡Déjala ir!», Eduardo gruñó, dando otro paso. Pero antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres sacó un arma del interior de su abrigo y apuntó a Sofía. El mundo se detuvo. El tiempo se desvaneció bajo la lluvia que caía a su alrededor. Sofía sintió que su corazón se detenía, por un segundo, mientras Eduardo se quedaba inmóvil, con los ojos muy abiertos de puro terror. «Resolvamos esto de una vez», continuó la mujer, acercándose a Eduardo y colocándole una mano en la cara con cruel intimidad. «Tienes dos opciones. Vuelve conmigo ahora y olvídate de esta chica, o ella desaparece». La última palabra quedó flotando en el aire como veneno. Sofía contuvo la respiración y el miedo le oprimió el pecho. Eduardo fue arrestado. Si él decía que no, ella moriría allí, bajo esa fría lluvia. El silencio duró una eternidad. Luego, lentamente, Eduardo bajó los hombros. Sus ojos se llenaron de dolor mientras miraba a Sofía, y ella lo supo incluso antes de que él hablara. «Iré contigo». Su voz estaba quebrada. Sofía abrió la boca desesperada, pero su mirada le suplicó que guardara silencio. La mujer sonrió, satisfecha, e hizo una señal. Los hombres liberaron a Sofía, que cayó de rodillas sobre la acera mojada. Eduardo pasó junto a ella sin decir nada. Pero cuando subió al auto, vio la lágrima silenciosa correr por su rostro. La puerta del vehículo se cerró con estrépito y el auto se alejó llevándose a Eduardo. Sofía se quedó allí, empapada, destrozada, mirando la calle vacía. Él se sacrificó por ella, pero ella no permitiría que terminara así. El silencio después de que el coche se fue ensordecedor. Sofía permaneció arrodillada en la acera mojada, con los dedos clavándose en el suelo frío, mientras su pecho subía y bajaba en sollozos incontrolados. La lluvia caía sin piedad, como si se llevara la última esperanza que quedaba dentro de ella. Eduardo ya no estaba. Él decidió salvarla sacrificándose. Pero ¿cómo podía creer que ella aceptaría esto? El viento cortante azotaba su rostro, mezclando lágrimas y lluvia con un sabor salado de desesperación. Sofía sintió que se le revolvía el estómago y el peso de la impotencia le aplastaba el alma. ¿Cómo podía ella, una simple camarera, luchar contra un mundo tan poderoso y cruel? Pero entonces algo cambió. El dolor dentro de ella comenzó a arder de manera diferente. No fue solo tristeza, fue ira, fue indignación. Ella no era una princesa indefensa esperando ser rescatada. Eduardo le pertenecía tanto como ella le pertenecía a él, y nadie tendría derecho a decidir su destino. Se levantó lentamente, temblando de pies a cabeza. Apretó los puños. No importa lo que hiciera falta. No importan los riesgos. Ella no dejaría a Eduardo en manos de esa mujer. Su primer instinto fue correr hacia la casa de Eduardo, pero era obvio que él no estaría allí. ¿A dónde lo habrían llevado? La respuesta surgió como un susurro de la memoria. El baile de la familia Vasconcellos.
Recordó que Eduardo mencionó el evento hace unas semanas, una noche donde los miembros más influyentes de la ciudad se reunirían en un lujoso salón de baile, vestidos con sus mejores máscaras, haciéndose pasar por personas refinadas mientras negociaban sus sucios secretos. Si esa mujer quería reafirmar su dominio sobre Eduardo, no había mejor lugar para lucirlo que ese baile. La idea era una locura. Sofía no tenía invitación, no tenía vestido, no tenía un plan, pero tenía determinación. Regresó corriendo a la casa y rebuscó en el armario. Encontró un vestido viejo que su madre había usado en una boda hace años. Negro, sencillo pero elegante. Con un suspiro estremecido, se lo puso rápidamente. Se pasó los dedos por el cabello, arreglándolo lo mejor que pudo. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos, pero no había tiempo para maquillarse. Cuando salió de casa, ya sabía a dónde ir. Había alguien que podía ayudarla. Alguien que le debía un favor a Eduardo. Y esa persona sería su única oportunidad de participar en el baile y recuperar al hombre que amaba. La noche era más fría de lo habitual, y Sofía sentía el frío atravesar su piel mientras caminaba por las calles desiertas de la ciudad. El vestido negro, que ahora parecía más ajustado que nunca, arrastraba con dificultad, y los tacones, altos, que no estaba acostumbrada a usar por ella, hacían que le dolieran los pies a cada paso. Pero nada de eso importó. Tenía un objetivo, y el dolor parecía insignificante comparado con lo que estaba en juego. El local de baile estaba a pocas cuadras de distancia, pero el camino parecía interminable. El viento atravesaba la ciudad, y Sofía sentía que su corazón latía más rápido a cada paso. No por miedo, sino por la urgencia de sus acciones. Sabía que en cualquier momento Eduardo podía presentarse ante todos como una pieza en un tablero, un premio en una disputa que ya no quería perder. Finalmente, la gran mansión de los Vasconcello apareció ante sus ojos. Era un edificio imponente, con columnas de mármol y una iluminación dorada que parecía reflejar la falsa ostentación de la familia. En la entrada estaban aparcados coches de lujo, y un gran portero vestido de negro custodiaba la entrada, su mirada impasible como la de un monstruo esperando para devorar. Sofía se detuvo antes de dar el último paso. El miedo la envolvió como una niebla, pero ella lo alejó con fuerza. No tuvo otra opción. Eduardo estaba dentro, y ella no lo dejaría en sus garras. Respiró hondo y caminó hacia adelante, haciendo sonar los tacones en el suelo de piedra. El portero la miró, evaluándola rápidamente, pero antes de que pudiera interrogarla, ella dijo con voz firme: «Tengo una invitación para el señor Vasconcellos. Mi nombre es Sofía». El hombre la miró por un momento, con expresión sospechosa, pero luego, como si le hubieran lanzado un hechizo, se hizo a un lado y le hizo un gesto para que entrara. Quizás fue la postura que ahora tenía, o quizás el hecho de que su determinación era más fuerte que cualquier mentira que pudiera haber inventado. Lo importante era que ella estaba dentro. La habitación era impresionante, llena de luces brillantes que se reflejaban en las paredes de mármol, y la suave música de un cuarteto de cuerda llenaba la habitación. La gente rica y elegante bailaba lentamente, y sus risas y conversaciones sonaban como una orquesta de hipocresía. Sofía se sentía fuera de lugar, pero no podía darse el lujo de pensar en eso ahora. Tenía que encontrar a Edward. El salón estaba dividido en varias zonas, con enormes candelabros colgando del techo, iluminando los rostros de hombres y mujeres que parecían vivir en una realidad completamente diferente a la de ella. Pasó junto a mesas de aperitivos decoradas con delicias exóticas, junto a grupos de personas que la observaban con ojos curiosos. A ninguno de ellos le importaba quién era ella ni por qué estaba allí. Vio el rostro familiar de Eduardo al otro lado de la habitación, de pie, hablando con un grupo de hombres bien vestidos. Parecía tenso, como si estuviera atrapado en una jaula dorada. Pero aún así, su presencia brillaba entre la multitud.
Su mirada cuando vio a Sofía fue una mezcla de sorpresa y dolor, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Se acercó lentamente, con las manos sudorosas dentro de la bolsa presionada contra su cuerpo. Cuando la vio, sus ojos se abrieron y la expresión de su rostro se volvió algo imposible de describir. La mujer del vestido color burdeos estaba a su lado, sonriendo con mirada de superioridad, pero la sonrisa pronto desapareció al darse cuenta de lo que estaba pasando. Sofía no tuvo tiempo de decir nada. Antes de que pudiera acercarse, el hombre que la había amenazado la noche anterior apareció a su lado, como una sombra amenazadora. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó en voz baja y amenazadora. Sofía lo miró fijamente, con un coraje desbordante. «He venido a tomar lo que es mío». Su voz era clara y firme. El hombre miró a Eduardo, esperando una reacción, pero Eduardo simplemente dio un paso atrás, con los ojos llenos de dolor y conflicto. Sofía sabía lo que quería decir, pero no podía esperar más. Su partida para salvarse había sido un error. Ahora era el momento de arreglar eso. Ella se acercó a él, ignorando la presencia de la mujer a su lado. La música de fondo pareció desaparecer cuando todos los ojos se volvieron hacia la pareja central de la escena. Eduardo la miró con una mezcla de desesperanza y amor, como si supiera que no había vuelta atrás. Pero aún así, extendió la mano casi como un movimiento automático, y en ese momento, delante de todos, estaban nuevamente juntos. El silencio que siguió fue casi palpable, como si el tiempo se hubiera detenido. Las miradas de las personas a su alrededor iban desde la sorpresa hasta la curiosidad, pero la más notable fue la mirada fría de la mujer al lado de Eduardo. Sus ojos oscuros e impasibles observaron a Sofía como si fuera una intrusa, una sombra que se atreviera a amenazar el mundo perfecto en el que vivía. Sofía, sin embargo, no lo dudó. Ella no estaba allí para pedir permiso. Él estaba allí para reclamar lo que era suyo. Y cuando le tendió la mano a Eduardo, el gesto fue sencillo, pero lleno de significado. Nadie más podía decidir su destino. No para la mujer que llevaba ese vestido lujoso como una armadura, ni para el hombre que, con el peso del mundo sobre sus hombros, se había visto obligado a tomar decisiones que nunca quiso. Eduardo, que estaba inmóvil, parecía estar luchando contra sus propios sentimientos. Sus ojos se dirigieron a la mujer que estaba a su lado, que ahora lo miraba con expresión de desprecio, y luego de nuevo a Sofía. Su rostro estaba marcado por el dolor, pero también había algo más, un rayo de esperanza, como si, por un momento, hubiera creído que todavía podría tener una oportunidad con ella. «Eduardo, no soy la mujer que elegiste ayer, pero tampoco soy la que crees que soy. No puedo vivir en un mundo donde me abandones por esa mentira», dijo Sofía, su voz ahora más firme que nunca. El ambiente a su alrededor parecía cerrarse como una prisión, y las palabras de Sofía cortaron el aire con la misma intensidad que una espada. Los murmullos comenzaron a extenderse por la habitación, pero nadie se atrevió a intervenir. Todos estaban ansiosos por ver qué pasaría después. La mujer al lado de Eduardo, con los ojos brillantes de ira, finalmente habló. Su voz era tan fría como el hielo. «No tienes idea de quién se está metiendo contigo. No perteneces a este mundo, Sofía. No perteneces a él». Sofía no se dejó intimidar. Miró directamente a la mujer y con una calma inquietante dijo: «Pertenezco al hombre que eligió amarme, y ninguna cantidad de dinero o poder nos separará». El hombre que la había amenazado antes apareció detrás de ella, sonriendo con aire de superioridad. Estaba esperando el momento adecuado para interferir. «¿Crees que saldrás de esto con él, niña? No entiendes las consecuencias de involucrarte con él». Sofía se volvió hacia él con los ojos ardiendo de determinación. «No se trata de entender lo que tú quieres que yo entienda.
Se trata de tomar la decisión correcta. Y yo estoy tomando la mía. Eduardo finalmente dio un paso adelante. Suficiente, César. Déjanos en paz, dijo, con la voz llena de autoridad pero también de palpable arrepentimiento. César miró a Eduardo visiblemente sorprendido y luego, con una última mirada furiosa a Sofía, se alejó lanzando una última amenaza silenciosa con la mirada. La mujer al lado de Eduardo hizo lo mismo. Su expresión era una mezcla de ira y desprecio, mientras se alejaba hacia un rincón alejado de la habitación. Sofía y Eduardo estaban solos en el centro de la habitación. La tensión aún flotaba en el aire, pero ahora había un espacio para ellos. Ya no se trataba de lo que pensaba la sociedad o de las expectativas externas. Se trataba de lo que sentían el uno por el otro. Su amor no era perfecto, pero era real, y eso significaba más que cualquier cosa que hubieran enfrentado hasta ahora. Eduardo, con los ojos llenos de emoción, miró a Sofía y, sin decir palabra, la abrazó fuerte. El mundo que los rodeaba pareció desaparecer cuando los dos se entrelazaron, unidos no solo por el deseo, sino también por la verdad de sus sentimientos. No puedo prometer que será fácil, pero prometo que no me rendiré, dijo, con voz suave pero llena de una pasión que solo se puede encontrar en momentos como estos. Sofía sonrió con los ojos cerrados, sintiendo el calor de su cuerpo contra el de ella. Yo también. Pase lo que pase, Eduardo. No importa los obstáculos. No te dejaré ir. Mientras estaban allí, abrazados, la música en la habitación seguía sonando, pero ahora parecía tener un tono diferente. Era como si la orquesta estuviera celebrando la victoria de algo que nadie más podía entender. La victoria del amor, la elección, la libertad. Sin embargo, todavía flotaba en el aire una sensación de inquietud. La pelea aún no había terminado. El mundo que los rodeaba, con todas sus convenciones y reglas implacables, no los dejaría en paz tan fácilmente. Pero por ahora, esa noche, en ese momento, lo único que importaba era lo que había entre ellos. La tensión estaba en el aire, más palpable que nunca. La sala estaba en silencio, con todas las miradas puestas en Sofía y Eduardo, quienes permanecían de la mano en el centro. Sin embargo, ese silencio no fue de alivio. En cambio, la atmósfera se sentía cargada, como si estuviera a punto de estallar una tormenta. El hombre que antes había amenazado a Sofía, César, regresó. Apareció en la entrada del salón con una sonrisa sardónica y las manos cruzadas sobre el pecho. «Pensaste que sería fácil, ¿no, Sofía?» Se acercó lentamente, como una bestia a punto de atacar. «¿Pensaste que podrías quedarte con él? No tienes idea por lo que estás pasando». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. El tono de César era amenazador, pero ella no se alejó. No pude. Eduardo estaba a su lado y no dejaría que el miedo los separara ahora. Pero las palabras de César fueron como cuchillos afilados y cada una parecía herir más profundamente. «Tú no eres de este mundo, Sofía», continuó César, riendo con desdén. «¿Crees que aceptarán tu presencia? Nunca lo harán. Terminarás solo. ¿Qué crees que hará cuando la presión sea demasiada?» La mirada de Eduardo se endureció, pero no respondió de inmediato. En cambio, su expresión era de dolor, como si la verdad fuera más difícil de soportar de lo que quería admitir. Miró a Sofía y sus ojos se llenaron de arrepentimiento, culpa y miedo. Miedo a perderla, pero también miedo a perder lo que siempre había sabido que era su mundo, su estatus, sus responsabilidades. Sofía sintió un dolor profundo en el pecho, como si sus esperanzas se hubieran esfumado. Miró a Eduardo, el hombre que amaba, y vio la lucha en su rostro. Estaba desgarrado, y este fue el momento decisivo.
Todo lo que quería era que él la eligiera, que la elija de una vez por todas. El silencio se prolongó, y finalmente Eduardo habló, pero sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago de Sofía. Yo no sé qué hacer, Sofía. Te amo, pero... Miró a César, al futuro que parecía extenderse ante él. Pero mi mundo... Él no dejará pasar esto. Mi familia... Mi posición... Sofía tragó, sintiendo el peso de sus palabras aplastando su corazón. Su amor por él parecía insuperable, pero las palabras de Eduardo la hicieron dudar. ¿Fue todo un sueño? ¿Una ilusión que no podía durar? Los ojos de Eduardo estaban llenos de sufrimiento. Quería encontrar una salida, pero ¿qué podía hacer? Estaba atrapado, y Sofía, aunque lo amaba, no sabía qué más hacer para ayudarlo a escapar de la prisión de su propio destino. Fue entonces cuando sucedió algo. Una figura apareció en la entrada del salón, casi como una aparición. Era una mujer mayor, de semblante sereno, pero con una autoridad que parecía inmensa. Su mirada, centrada en Eduardo, atravesó cualquier resistencia que pudiera haber tenido. Ella se acercó a él y, sin dudarlo, le tomó la mano. «Eduardo», dijo, con voz suave pero poderosa, «es hora de que finalmente elijas lo que es tuyo, no lo que te han impuesto». Era la madre de Eduardo. Miró a Sofía y, en lugar de condenarla, la miró con expresión de comprensión. «Tu elección no tiene por qué ser entre amor o responsabilidad. Lo que tienes que hacer es elegir tu felicidad, porque eso es lo único que realmente importa». Sofía quedó atónita. La mujer que tenía delante, que hasta entonces parecía una figura lejana e intocable, ahora estaba a su lado. ¿Cómo fue esto posible? Eduardo, que estaba en shock, parecía incapaz de reaccionar. Su madre continuó. «Pasé toda mi vida tratando de encajar a mi hijo en un molde que no era el suyo, siempre creyendo que su felicidad estaba ligada al poder y al estatus, pero eso no es cierto. La verdadera libertad está en el amor, y él encontró la suya. Ya no podemos negar eso». Fue un silencio pesado, pero de repente ocurrió un cambio dentro de Eduardo. El peso de sus propios miedos comenzó a disiparse, como si hubiera sido liberado por una fuerza que nunca había imaginado. Miró a su madre y luego, lentamente, su mirada se volvió hacia Sofía. Por primera vez, sonrió. Una sonrisa sincera, sin miedo, sin culpa. «Tienes razón, mamá», dijo con una firmeza que Sofía nunca había visto antes. «Yo te elijo, Sofía. Elijo lo que es real. Lo que importa es lo que siento por ti». Sus palabras cayeron como una bendición sobre ella. Sintió una oleada de emoción, de alivio, como si le hubieran quitado todo el peso del mundo de encima. Sabía que lo había arriesgado todo, y en ese momento, finalmente estaba siendo recompensada. César, que observaba todo con incredulidad, no tuvo otra opción que alejarse, sin palabras, sin más amenazas. Su arrogancia había sido derrotada, y él lo sabía. Eduardo y Sofía ahora eran libres, no solo del peso de las expectativas, sino también de las cadenas que los aprisionaban. Su amor, que durante tanto tiempo parecía imposible, ahora estaba vivo. Fue real, y nadie más podría detenerlo. La madre de Eduardo sonrió, satisfecha. «Ahora vivirás la vida que te mereces. No más ataduras, no más miedos». Y mientras la noche caía sobre la ciudad, el futuro de Sofía y Eduardo parecía más claro que nunca. Estaban listos para enfrentar el mundo juntos, sin dudarlo más. Su amor, que había comenzado como un romance prohibido, ahora se convirtió en la base de un nuevo comienzo. Fin.